todo lo demás, muchas bendiciones. Romanos capítulo 12, verso 2, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leemos otra vez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren andar bajo la voluntad de Dios? Amén. Cierre sus ojos en esta noche y pídele al Señor que le hable. Amén. A través de su palabra hoy. Padre celestial, soberano Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Mira, todo este mes de agosto, Señor, te lo estamos presentando delante de usted, que vamos a estar tratando estos temas, Señor, acerca de tu voluntad. Señor Jesucristo, háblanos, Señor. Usted que nos ha direccionado, Padre Santo, en este tema, háblanos, ministra, trata con nosotros, Señor. Mira tu iglesia, Dios mío. Padre Santo, usted sabe cuán importante es hacer tu voluntad, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que nos hable a través de tu palabra, Señor. Direcciónanos, Dios, en el camino de tu perfecta voluntad. Glorifícate de una manera especial, Señor, en este lugar, Padre Santo. Y si alguien está batallando en hacer o no hacer tu voluntad en esta noche, sea confirmada, Señor, tu voluntad en nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, háblanos, Señor, porque tus siervos escuchan. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Y usted puede estar sentado en esta hora. Aleluya. Amén. Quiero estar hablando un momento, introduciéndole este tema acerca de la voluntad o bajo la voluntad de Dios. Hoy en día, mis hermanos, la batalla más grande de todo creyente es conocer y hacer la voluntad de Dios. De por sí, conocer la voluntad de Dios es un reto para todo cristiano. No obstante, luego que conozco o que conocemos la voluntad de Dios, aún es más difícil poder hacerla o cumplirla. Muchos de nosotros hoy oramos, ayunamos y afligimos nuestra alma, amén, buscando la voluntad de Dios. Y luego que la encontramos, que se nos es revelada la voluntad de Dios para nosotros, entonces empieza la verdadera batalla para poder llevar a cabo esa voluntad que se nos fue revelada. Hoy son muchos los vientos en contra que tenemos usted y yo para hacer la voluntad de Dios. Primero está nuestra naturaleza caída, usted y yo como seres humanos caídos, que juega un papel muy importante para que no hagamos la voluntad de Dios. Pues casi siempre la naturaleza o la voluntad de Dios está en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Ellas están en polos opuestos. Es como si la voluntad de Dios estuviera al norte y nuestra carnalidad o nuestra mundanalidad, nuestra pecaminosidad quisiera ir al sur. Pero no solo la lucha interna es difícil para hacer la voluntad de Dios, sino que hay una lucha externa que también hay que pelear cada uno de nosotros para poder llevar a cabo lo que Dios nos manda. Aunque la Biblia, mis hermanos, es clara y nos dice específicamente que la voluntad de Dios es buena, esto no debemos dudarlo nunca. Conocemos que la voluntad de Dios es buena. El problema es que hoy estamos viviendo en los días que profetizó Isaías cuando dijo en Isaías 5:20: ay de los malos, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en su propia opinión, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida,
Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hoy en día estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles. Gente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy día vivimos en un tiempo que si tú no tomas alcohol, eres una persona extraña que no goza de la vida. Si eres un joven que te guarda para Dios, santo, y no entrega tu cuerpo antes del matrimonio, eres una persona arcaico y retrasado. Estamos viviendo en un tiempo que si eres esposo o esposa y no tira canas al aire y quiere vivir fiel a tu matrimonio, eres un espécimen raro que no se adapta a los nuevos tiempos. Vivimos en un tiempo donde las personas ya no se les puede conocer por lo que son biológicamente, sino por lo que se perciben. Ay de ti si aún él, tú no le dices ella. Te tildan de homofóbico, te dice que tú eres una persona que no acepta la autopercepción de los demás. Estamos en un tiempo que si viste castamente, guardando tu cuerpo, eres anticuado, eres raro y te vas a quedar atrás y no te vas a casar, porque lo que no se exhibe no se vende, dicen los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo en una generación que la gente vale más por lo que tiene que por lo que es, donde los amigos son tus amigos por lo que tú tienes en el bolsillo y no por lo que tú eres como persona. Estas son las partes, mis hermanos, las cosas que tenemos en la generación que Dios nos ha permitido vivir. Y todo esto ha llegado como consecuencia del evidente rechazo que la gente tiene hacia la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1 verso 28 en adelante, la Biblia habla de cuál es la consecuencia por no hacer y no buscar la voluntad de Dios. En el verso 28 dice: y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidades, contienda, engaño, maledicencia, murmuración. Son detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es que cuando tú como ser humano y yo rechazamos o nos ponemos a la espalda y rechazamos la luz de la voluntad de Dios, nos va a cubrir, mis hermanos, nos va a embargar una gran tiniebla de oscuridad y perversidades. Hoy como iglesia necesitamos tener el sentimiento que tuvo el salmista David cuando dijo en Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Note lo que el salmista está diciendo: me agrada hacer tu voluntad, tu ley está en mi corazón. Yo he deseado hacer lo que tú quieres que yo haga. Como hijos de Dios debemos agradarnos en hacer la voluntad de Dios. En este salmo es un salmo profético que habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hubo un tema, o si hay un lema que identifica la vida de nuestro Señor Jesucristo como modelo aquí en la tierra. Está en Hebreos 10:7, que dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Si hay algo que identificó, que caracterizó al Señor Jesucristo, es que Él vivió para el único motivo de hacer la voluntad de Dios. Él no vivió para Él mismo, Él no vivió para los placeres de su carne, Él no vivió para lo que estaba de moda en su generación. Él vivió para hacer la voluntad de Dios. Y hoy, mis hermanos, todo creyente debe vivir para hacer la voluntad de Dios. Si usted no vive para hacer la voluntad de Dios, entonces usted no vive para agradar a Dios. Si la voluntad de Dios es esta,
que es buena, y si hay delicia y gozo en tu presencia, ¿por qué el ser humano le cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Usted no se ha preguntado, si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué como seres humanos nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en la primera parte del texto que leímos de Romanos 12:2. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tenemos una mentalidad, o como tenemos una mentalidad influenciada, contaminada, habituada y condicionada por la naturaleza pecaminosa en nosotros, la voluntad de Dios se nos hace cuesta arriba. Como nosotros, usted y yo, la tendencia que tenemos, el modelo de hacer todo es bajo una mentalidad pecaminosa, la voluntad de Dios siempre será cuesta arriba. En Romanos 12:1, cuando el apóstol Pablo trató de explicarle a los romanos acerca de la vida cristiana y de la característica de un hijo de Dios, en Romanos 12:1 él dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay que sacrificar esta carne. Hay que someter esta naturaleza pecaminosa. Hay que subyugarla. Entonces el apóstol dice: no te conformes a este siglo. Es decir, no siga la corriente, los pensamientos de la persona de este tiempo, sino que tú tienes que renovar. Diga conmigo: renovar. Tú tienes que renovar tu mente para que puedas ver cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta. Ahora, ¿por qué al ser humano y a un creyente se le hace difícil hacer la voluntad de Dios? Es porque un creyente que tenga una mente carnal, no generada o regenerada por el Espíritu Santo, nunca verá lo bueno de la voluntad de Dios. Escúcheme, todo creyente, cristiano, persona que no tenga una mente renovada, nunca va a poder ver lo bueno que es la voluntad de Dios. Es por esta misma razón que cuando los incrédulos, el que no conoce a Dios, el que no vive para Dios, te ve viviendo como tú vives, haciendo lo que tú haces, Él nos ve y dice: ay, pobrecito. Los cristianos son tan aburridos. Ellos no beben, no bailan, no fuman. Ellos no salen a fiestas, no hacen party. Ellos son tan raros porque ellos están mirando la voluntad de Dios desde una perspectiva carnal. Cuando tú miras la voluntad de Dios desde el pensamiento de la carne, nunca la verás agradable, nunca la verás buena, nunca la verás perfecta. Pero cuando tú ves la voluntad de Dios por una mente renivida por el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, tú vas a ver que no hay nada que mejor que la voluntad de Dios. No hay nada mejor que adorar a Dios. No hay nada mejor que venir y cantar ante su presencia. Pero ¿cuándo tú sabes eso? Cuando tu mente ha sido cambiada. Pero mientras tu mente es una mente pecaminosa, es una mente adecuada, mirándola desde la perspectiva pecaminosa, nunca vas a ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es por esa misma razón que bajo la óptica de una mente mundana, la voluntad de Dios no se ve agradable. Diga conmigo: no se ve agradable, no se ve buena. Bajo la óptica de una mente carnal, se lo repito para que se lo grabe, bajo la óptica de una mente carnal, la voluntad de Dios no se ve buena, no se ve agradable, no se ve perfecta. Aleluya, no.
hay que renovar, el apóstol Pablo dijo, hay que renovar el espíritu de tu mente para que tú veas la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No hay forma de tú ver buena la voluntad de Dios si tu mente no ha sido cambiada, si el Espíritu Santo no ha regenerado el entendimiento que tú tienes. ¿Usted quiere que yo se lo pruebe? ¿Usted quiere que yo lo pruebe por la palabra de Dios? Pedro, antes de tener una mente renovada, aunque andaba con el maestro, conocía la palabra de Dios, manejaba estar cerca de milagros, señales y prodigios. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 16:21 dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque pone tu mirada en las cosas, no pone tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? De que Jesucristo fuera y muriera en la cruz del Calvario, porque Dios y el mismo Jesús en su humanidad entendía que lo mejor era ir a la cruz. Pero Pedro, desde su perspectiva carnal, desde su óptica mundana, miró a Jesús y le dijo, ay Señor, no te sacrifiques de esa manera. Ay Señor, no vaya para que te mate. Y así te pasa cuando tú sabes la voluntad de Dios y se lo cuenta a una gente carnal, y el carnal te dice, ay, no hagas eso, tú eres una muchacha linda, jovencita, ¿cómo tú te vas a meter a esa iglesia a arruinarte la vida, a desperdiciar tu juventud? Porque lo está mirando desde la óptica carnal. Pero tú, que tienes una mente renovada, tú sabes que eso es lo bueno y lo agradable y lo perfecto para tu vida. Así, mis hermanos, que en esta noche, yo no sé usted, pero yo me quiero someter a la voluntad de Dios, aunque para mí eso sea lo más feo humanamente. ¿Cuántos saben que no se ve bonita la voluntad de Dios bajo una perspectiva humana y carnal? Para Pedro, subir a Jerusalén, Pedro lo veía que ahí estaba el maltrato, ahí estaba la humillación, y ahí estaba que mataran al maestro. Pero que Pedro lo que estaba mirando era su propio beneficio, su propia autopreservación. Yo le quiero decir, mis hermanos, a ustedes, en esta noche estamos viviendo en un tiempo que si usted no vive en el Espíritu, le va a ser imposible ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No hay forma de que un hermano viviendo en la carne pueda ver lo bueno de la voluntad de Dios. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Diga conmigo, renueve mi mente. Hoy necesitamos que la unción de Dios caiga y me cambie esta mentalidad que tengo, pecaminosa, dañina, bajo la influencia de este mundo. Porque tu mente pecaminosa es una mente dañada. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la naturaleza de la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Despójate, echa fuera. Cuando tú miras la voluntad de Dios, cuando tú miras la voluntad de Dios en tu vida, y cuando tú la ves, te das cuenta que está en contra de lo que tú quieres, de tus deseos humanos. Tú tienes que ponerlo en una balanza. ¿Qué es mejor? ¿Hacer la voluntad de Dios o llevarme de los designios de mi mente?
¿Qué es más conveniente? ¿Hacer lo que Dios quiere que yo haga o prestarle atención a lo que me dice mi carne? El apóstol Pablo en Efesios dijo: en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a esos pensamientos pecaminosos, despójate, échalo fuera, sácalo de ti, échalo, porque esos pensamientos están viciados de deseos engañosos. ¿Sabe lo que hacen los deseos engañosos? Que te hacen ver que la voluntad de Dios no es buena, pero tus deseos carnales sí. Y eso hay que echarlo de nuestra vida hoy. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero debemos hacer lo que dijo el apóstol Pablo en el verso 23 de Efesios 4. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué él dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a desechar, mis hermanos, esta mente carnal, esa naturaleza caída. Vamos a sacar de nosotros ese viejo hombre. Vamos a permitir hoy que el Espíritu Santo renueve nuestro pensamiento, renueve nuestra mente. En esta noche Dios nos puede ayudar a nosotros ver la vida de otra manera. Si usted busca la lógica a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se va a ver dura, se va a ver difícil, pero tiene que ver la voluntad de Dios como la miró Abraham, por fe. Cuando Dios le entregó a su hijo Isaac, y ese era el hijo que él tenía, que amaba, el Señor le dijo un día: Abraham, levántate, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Abraham no se ve reproche en sus palabras. Abraham tomó a su hijo, tomó el burro, el asno, montó la cabalgadura y se dirigió hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Era matar a su único hijo, a quien él amaba. Pero la voluntad de Dios, si lo mira humanamente, va a ser duro, va a ser difícil, va a parecer negativo. Pero en hebreo, hablando de la grandeza de la fe, dice la Biblia sobre Abraham que él fue a sacrificar a su hijo, y en el ambiente de la fe lo sacrificó y lo volvió a recibir. ¿Usted sabe qué está enseñando la palabra de Dios? Que la voluntad de Dios no se mira en la carne, se mira por fe. Humanamente se ve fea, humanamente se ve difícil, pero a la postre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué Abraham es hoy quien es? Porque hizo la voluntad de Dios. Porque Abraham hoy es el padre de la fe, porque hizo la voluntad de Dios. Si Abraham se levanta y dice: no, es que ese es mi hijo, ¿cómo yo lo voy a matar? ¿Cómo a Dios se le ocurre que yo lo sacrifique? Y yo sé que hay gente aquí que Dios le está pidiendo cosas difíciles, que Dios le está pidiendo cosas duras, que abandones en la carne, que suelte eso. Y yo te vengo a aconsejar, bajo la dirección de Dios, haz la voluntad de Dios, porque aunque parezca dura en el momento, a la postrer será lo mejor para tu vida. Será lo mejor para tus hijos, para tu familia. Hoy es tiempo de permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Hoy es tiempo de ver la voluntad de Dios como la vio el salmista: el hacer tu voluntad me ha agradado. Si nosotros miramos cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, entenderemos que lo mejor es la voluntad de Dios. En Jeremías 29:11, el texto muy conocido: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes o de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que hoy, no importa cuál sea la voluntad de Dios para tu vida,
Quizá hoy Dios te está pidiendo algo difícil como se lo pidió a Ezequiel. Quizá te tiene una gran obra como se la tuvo a Moisés. Quizá te está pidiendo hoy que vaya contra el gigante como le sintió el deseo David. O quizá Él te está pidiendo, mis hermanos, que conquiste la tierra prometida como Josué. No importa lo difícil o lo grande que parezca la voluntad de Dios, hoy yo vengo a motivarte. No la mires en la carne. No la mires en la carne. Mírala en el Espíritu. Mira la voluntad de Dios como de aquel que un padre que te ama, que tiene planes buenos para tu vida, que Él no busca tu mal, sino tu bien. Y que si hoy Él te está pidiendo algo, es porque Él quiere darte el fin que tú esperas. Pero la voluntad de Dios hay que mirarla con una mente regenerada. Es por eso que mi oración en esta noche es que el Señor regenere nuestra mente. Cambie la mentalidad. No te conformes a este siglo. El pensamiento de este siglo dice: vive para ti y olvídate de los demás. Piensa en ti primero y luego en los demás. Ocúpate de ti y luego en el otro. El pensamiento de Dios es: ven y dame a mí primero y yo supliré todas tus necesidades. El pensamiento de Dios es: ven y sígueme, déjalo todo y yo voy a suplir todo lo que tú necesites. El pensamiento de este mundo es: lucha por lo tuyo primero. Pero la voluntad de Dios es: renuncia a padre, madre, hijo, esposo, esposa por causa de mí, y te daré 100 veces lo que tú hayas dejado por mí, y en el postrer siglo la vida eterna. La voluntad de Dios es todo lo contrario a lo que dicen las cosas de este mundo. Pero la voluntad de Dios, mi pregunta es, sigue siendo buena, agradable y perfecta, aunque parezca que va en contra de lo que tú y yo queremos. ¿Cuántos quisieran estar diferente a como están hoy? Pero cuando viene a ver, la voluntad de Dios es que estés como estés, porque como estás aprendiendo lo que necesitas saber. Entonces hoy la voluntad de Dios, nuestra oración es: Señor, renueva mi mente para que yo pueda entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ponte sobre tus pies. Aleluya. En Romanos, el texto es muy claro: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando eso suceda, mira lo que dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para yo ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, necesito permitir que Él renueve mi mente, renueve mi entendimiento, me saque del molde de este mundo. ¿Usted sabe por qué hay muchos cristianos hoy que no pueden hacer la voluntad de Dios? Porque su mente está moldeada a este mundo. Su mente está moldeada al deseo de este siglo. Su óptica está enfocada en las cosas de este mundo. Y mientras mire la voluntad de Dios con los ojos carnales, no te va a gustar ni la vas a poder hacer. Pero si hoy tú dejas que el Espíritu Santo te toque el espíritu de tu mente, transforme y renueve tu entendimiento, entonces vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida y para mi vida y para la iglesia. Entonces hoy necesitamos que el Espíritu Santo descienda en medio de nosotros y renueve nuestro entendimiento. Se lleve el pensamiento carnal,
se lleve el pensamiento humano, se lleve todo lo que no es de Dios, y se nos abra hoy la lumbrera de la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Lo mejor que nos puede pasar es hacer la voluntad de Dios, aunque humanamente no lo parezca. Y yo hoy quiero abrir este altar. Quiero abrir ese altar en esta noche. Y si hay alguien aquí que desea experimentar la buena voluntad de Dios para tu vida, que quiere que se confirme este texto de Isaías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si tú quieres experimentar la buena voluntad de Dios, vamos a venir al altar en este día, pero vamos a pedirle a Dios que renueve el espíritu. Que el Señor renueve el espíritu de nuestra mente. Que el Señor renueve el espíritu de nuestra mente. Hay muchas semillas de pensamientos que el mundo ha puesto sobre la mente de nosotros como cristianos. Y bajo esos pensamientos no podremos ver la voluntad de Dios. Esos pensamientos que te están influenciando tus amigos cuando tú le hablas de tus deseos espirituales, que ellos no te entienden, que ellos te hablan en contra, no vas a poder ver la voluntad de Dios ahí. Pero hoy el Espíritu Santo renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento, y vamos a ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Levanta tu mano al cielo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, nos levantamos y oramos. Señor Jesús, queremos hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Quiero caminar bajo tus pisadas. Quiero hacer lo que usted quiere que yo haga. Pero en esta noche necesitamos que la unción de tu Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento.